Ya. Entonces necesitamos precisar cuáles son, ¿no?, esas bases que nos van a permitir alcanzar la calidad educativa. Obviamente que para esto tenemos que valernos de muchas herramientas, ¿no?, de estrategias en función de las políticas educativas que haya implementado la institución en la cual nos desenvolvemos nosotros. Por eso es que no va a haber una matriz única para encarar, digamos, esto de la calidad educativa. Les decía, cada carrera, ¿no?, cada área tiene su propia lógica, ¿no?, en cuanto al manejo de las estrategias didácticas, las estrategias metodológicas, ¿no?, absolutamente todo, ¿no?, la manera de encarar, digamos, el proceso de lo que va a ser la profundización teórica, la profundización práctica. Por lo que les decía en la anterior sesión, no es lo mismo enseñar medicina que enseñar filosofía. En la filosofía buscaremos, digamos, en nuestros estudiantes una alta reflexión, una alta capacidad de percepción de esa realidad. Cómo ahora, en función de esa percepción, entra ese proceso de lo que es la expresión. En cambio, en la medicina, ¿no?, si bien también entramos a trabajar con la percepción y luego con la expresión, esta va orientada, digamos, ya a una consolidación de ese conocimiento mucho más técnico-memorístico. El médico no puede, digamos, cuando ya esté ejerciendo la profesión, entrar a experimentar cosas. No puede, digamos, entrar a probar, digamos, ciertas alternativas. Ahí tiene que trabajar con una lógica bastante, digamos, precisa. No hay opción a equivocaciones. En cambio, si enseñamos filosofía, necesitamos, digamos, generar mayor discurso, mayor análisis, mayor creación de conceptos, ¿no?, confrontación de teorías. Necesitamos trabajar esas bases, cosa que eso no va, digamos, para las otras ciencias. Lo mismo en las ciencias exactas, ¿no? Ahí se trabaja de una manera totalmente lógica, con un pensamiento convergente. En cambio, en el área social y en las humanísticas, trabajamos con un pensamiento totalmente divergente. ¿Ya? Mientras más reflexión haya, mientras más posibilidades de planteamientos teóricos, filosóficos, psicológicos existan, eso va a fortalecer, ¿no?, el área que estamos analizando. Entonces vamos a tener siempre mucho cuidado con él. Ya entonces no vamos a pedir nosotros, ¿no?, que tengamos una sola plantilla para poder generar estos indicadores. La evaluación o la valoración que se hace en el área de salud será pues totalmente distinta al área humanística. Entonces, eso también tenemos que ir precisando cómo direccionamos ese proceso de aprovechamiento del conocimiento. ¿Cuáles van a ser esos lineamientos? Entonces, todo eso nos permite a nosotros a poder, digamos, precisar los indicadores específicos según las áreas. Miren, esto de los indicadores no es algo reciente, ya se ha venido trabajando desde los años 80, desde los 90, para poder, digamos, precisar, ¿no?, ciertos elementos que permitían, de repente, no en ese momento, trabajar, digamos, el término de la calidad educativa, sino encontrar, digamos, alternativas que permitan ubicar el logro de los objetivos. Pero más adelante, obviamente, que ya entrando a precisar todos estos elementos, se ha venido trabajando con lo que es ya la estructuración de indicadores por áreas, ¿no? Entonces, es así que algunos modelos de evaluación o algunos modelos educativos se han centrado, digamos, en función de estos indicadores. ¿Cómo preparar en esa área?
cuáles, digamos, las bases, qué competencias debe de alcanzar el estudiante o con qué conocimientos previos debe de ingresar el estudiante a una determinada carrera. Entonces, por ello es importante, digamos, entrar a precisar estos indicadores, ¿no? Según las áreas. Y eso lo trabajaremos nosotros, ¿no? Como entendidos en este ámbito, producto de la experiencia profesional que tenemos. Dentro de estos indicadores, ¿no? Miren que se va manejando los niveles macros y los niveles micros. Esto que les preciso acá a nivel macro, ¿a qué está referido? Al conjunto del sistema educativo. Es decir, cómo encaramos nosotros la educación, ¿no? La educación dentro de nuestras instituciones. ¿Qué cosas queremos nosotros revelar? ¿Cuáles van a ser esas bases que nos van a permitir a precisar esto de la consolidación de la educación? Entonces, trabajaremos siempre en función de ello, ¿no? En base a lo que es la misión y la visión de nuestras instituciones. Entonces, cuando entremos al ejercicio de la docencia, no solamente nos vamos a centrar en lo que es el desarrollo de la asignatura, sin antes interiorizarnos sobre lo que implica la misión y la visión de esa institución. Puede ser que el perfil profesional que han construido tenga una posición totalmente contraria a lo que nosotros nos hemos formado en otra institución. Entonces, eso hay que ir conociendo. Por eso es que no podemos nosotros repetir una estructura curricular, ¿no? Para otra institución, ¿no? A veces nos equivocamos, decimos, si en la universidad A doy esto, ¿por qué tengo que cambiar para la universidad B? Voy a dar lo mismo, pero no nos hemos cerciorado inicialmente cuál es la filosofía de esa institución B. ¿Cuál es, digamos, esa misión y visión? ¿Cómo está constituido su perfil profesional? ¿Puedo entregar lo mismo que he entregado en la universidad A? ¿En la universidad B? Sí, pero primero conoceré y adecuaré en función de ello. Y ahí vienen también pues las grandes equivocaciones, ¿no? Si hablamos de la universidad A, que tiene, digamos, una política educativa totalmente contraria a la B o a la C, a veces nosotros queremos forzar, sin entender esa realidad contextual, esa realidad sociocultural con la que se maneja esa otra institución, ya sea la B o la C. Por eso les decía, fracasamos al trasladar programas, ¿no?, educativos desde lo que corresponde, digamos, de esta lógica de este entorno, digamos, altiplánico, y llevarlo, digamos, lo mismo a una región, digamos, opuesta a lo que es el altiplano. Ahí vienen las contradicciones, ahí vienen las equivocaciones. Les comentaba como experiencia, en mi facultad, por ejemplo, en la UMSA, en la Facultad de Arquitectura, se enseñó arquitectura en la Amazonía, pero para construir, digamos, rascacielos. Y eso no corresponde a esa realidad. Es más, en la práctica hemos tenido fracasos por querer, digamos, implementar algo que no correspondía a esa realidad. Entonces, por eso hay que cuidar mucho, digamos, en esto del nivel macro, ¿no? Hay que trabajar siempre en función de ese contexto. Si bien hay una mirada general, ahora entremos a la precisión, digamos, de lo concreto. ¿Cuál va a ser, digamos, esa particularidad que le vamos a dar? Esa especificidad, digamos, a ese contexto.
Para ello, primeramente, pensaremos siempre, les decía, en el conjunto poblacional, en nuestros estudiantes. ¿Cómo lo organizamos? Ahora, eso que trabajábamos para la Universidad A, ahora adaptarlo para la Universidad B. ¿Cómo vamos a manejar ese discurso? Para mí, por ejemplo, en este caso, si voy a hablar de calidad educativa en lo que va a ser un programa de un diplomado, ahí tengo que condensar, le tengo que dar, digamos, otro enfoque. No va a ser lo mismo hablar en el diplomado de calidad educativa que en la maestría o en la especialidad. Acá, por ejemplo, estamos entrando en un proceso de reflexión, de análisis. Puede ser que no estén de acuerdo con muchas cosas de los que les vengo indicando. Ahí ya ustedes entrarán, ¿no?, a contrastar con su experiencia. O caso contrario, harán el seguimiento y harán ciertas comparaciones para de esa manera entrar a entender esas lógicas. Y cuando hablamos de funciones y características de los indicadores, miren que esto para nosotros nos facilita, digamos, la toma de decisiones. ¿En base a qué podemos nosotros tomar decisiones? No solamente en función del resultado final, ¿no?, de la obtención de calificaciones, digamos, en una asignatura, sino que eso tiene que estar, digamos, muy bien precisado, muy bien trabajado. Entonces, solamente a partir de ello, diremos cómo vamos a coadyuvar a la mejora de la educación. ¿Cómo vamos a poder aportar, digamos, a un mejor rendimiento? ¿Y cómo lo vamos a evidenciar eso? Entonces, para ello, tendremos que tener un mayor conocimiento sobre lo que es el manejo de los sistemas de evaluación, ¿no?, o las técnicas de evaluación. Entonces, solamente a partir de ello podremos nosotros entrar, digamos, a fortalecer esto de la calidad educativa. Y cuando hablamos de estos indicadores, podríamos agarrar como un parámetro general, como un paraguas general, ya el contexto social. Sí o sí, tenemos que precisar. No podemos nosotros trabajar a la ciega. Por eso es que el primer día les he preguntado a cada uno de ustedes cuál era su formación base, ¿no? Cuál era, digamos, su actividad que desarrollaban para conocer, digamos, esa realidad. Y producto de eso, he podido conocer que muchos de ustedes pertenecen al área del derecho, otros a las ciencias económicas y una gran parte que son educadores, ¿no? Entonces el contexto es totalmente, digamos, heterogéneo. Luego hablaremos de los recursos del sistema dentro de la institución. Cómo está organizado todo, la parte académica, la parte administrativa y lo que comprende las políticas educativas de esa institución. Para que en función de ello yo pueda, digamos, ir precisando, ¿no?, toda mi estructuración, mi planificación. Porque si no voy a tener esa planificación y lo voy a copiar solamente de lo que yo entrego en la Universidad A, posiblemente tenga fracasos. Por no entrar a ese proceso de la contextualización en la educación. Y obviamente mis resultados no van a ser pues tan alentadores. Ya tengo que conocer esa realidad, es decir, y a veces en la universidad pensamos todo lo contrario, decimos, acá todos son bachilleres, no me interesa si vienen de colegios fiscales, de colegios privados, si vienen del área urbano, del área rural, no me interesa. Todos son bachilleres y todos tienen la misma capacidad y yo entrego el conocimiento. Y ahí nos equivocamos nosotros como docentes. Ya no es solamente de ir a bombardear, ¿no?, con cierto tipo de conocimientos, sino que acá tenemos que nosotros lograr la formación del estudiante. Por eso es importante, digamos, entender
cuál es, digamos, esa realidad en la que nosotros nos vamos a desenvolver y qué esperamos a la finalización de todo esto. Y eso les digo, a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Trabajamos nomás pensando que todos van a razonar de la misma manera, según lo que nosotros creemos que es. Y no es así. Por eso viene, digamos, esta precisión de los procesos educativos. Acá dice procesos escolares, ¿no? Pero para la educación superior, ¿no? ¿Cómo generamos esos procesos educativos? No olvidemos que en una carrera, sea cual sea, tenemos asignaturas teóricas, tenemos asignaturas teórico-prácticas y asignaturas netamente prácticas. De repente dirán, pero en una carrera teórica también tenemos eso. Tenemos materias netamente teóricas, teórico-prácticas y a lo que le llamamos en las carreras teóricas los talleres, donde ya entramos a la aplicación del conocimiento a través de ciertas actividades de interacción social, a través de algunas actividades de investigaciones, digamos, que vamos a hacer en los contextos, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Entonces, siempre nos vamos a identificar dentro de esas tres áreas. ¿Cuál es, digamos, o en qué entorno entra nuestra asignatura? ¿Es teórico, teórico práctico o práctico? Y esa fórmula funciona para todas las carreras en las instituciones, ¿no? Tenemos carreras teóricas, carreras teórico-prácticas y carreras netamente prácticas. De esa manera se ha estructurado también la universidad, ¿no? Por eso es que cuando entramos a las evaluaciones docentes, primeramente precisamos a qué tipo de educación se centra la carrera. ¿Es teórico, teórico-práctico o práctico? En función de eso se los evalúa al conjunto de los docentes. ¿Cómo se encara, digamos, dentro de ese proceso? Entonces, a eso en algunos casos le llaman docentes o carreras de tipo A, tipo B o tipo C. ¿Qué nos están diciendo con eso, con esa clasificación? No, no es que los del A sean los más inteligentes, los del B un poquito menos y los del C, digamos, totalmente menos inteligentes. No es así, sino es la tipificación del tipo de actividad que vamos trabajando. Por eso es que dentro de ese proceso, dentro de esa comprensión de la teoría y la práctica, vamos a nosotros siempre a generar ciertas dimensiones, como ser la equidad, la eficiencia, la eficacia, la relevancia. ¿Y a qué nos va a llevar eso? A construir ciertos indicadores. Si hablamos de equidad, uno de los indicadores será pues los recursos humanos, la infraestructura escolar, los recursos didácticos. Y si hablamos de eficiencia, la aprobación, la repitencia, la deserción, el tipo de aprendizaje, la inversión por el alumno, la eficiencia, digamos, terminal. ¿Y cómo trabajamos en función de esto en las instituciones de educación superior? No basta con que nosotros admitamos a la mayor cantidad de estudiantes, ¿no?, para una carrera, sino que esas carreras también tienen que regular el ingreso, ¿no? Obviamente esta regulación se centra, digamos, en la buena selección de quienes realmente están aptos para encarar esa educación que ofrece la carrera. Ahora, en función de esa buena selección, ¿no?, tendremos que trabajar bastante con esto de la aprobación. Si han entrado, por decir, 100 estudiantes al primer semestre o al primer año, pues tendrán que haber aprobado por lo menos el 95%. En ese caso podemos decir que esta carrera es altamente eficiente.
Pero ¿qué pasaría si tenemos un alto grado de deserción? Entonces, como institución, no hemos sido capaces de seleccionar, no hemos sido capaces de precisar, de detectar, digamos, si realmente estos postulantes tenían o no esa vocación. O en algunos casos, para decir que somos altamente eficientes, entramos a una exigencia sin tomar en cuenta, les decía, esa misión, esa visión de la institución. Y vamos a tener repitentes en cantidad. Y es ahí donde se va inflando. Vamos teniendo, digamos, ya mayor concentración en ciertos niveles por esa repitencia. O generalmente, a veces, cuando no está muy bien orientado este proceso, digamos, del control del aprovechamiento, lo que vamos a ocasionar es la deserción. Y eso, si va a haber un alto índice de deserción, obviamente nuestra institución no va a ser eficiente. Entonces, eso también tenemos que ir trabajándola muy bien. Entonces, ustedes, por ejemplo, me decían que en este grupo estamos 2 paralelos. Y según tengo entendido, deberíamos de estar alcanzando unos 60 participantes mínimamente. Pero ¿cuántos estamos ahora? Somos muy pocos, ¿no? 17 personas. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, habría que ver si hay, digamos, una deserción o es una dejadez. ¿Y cómo vamos a justificar, digamos, esto de la calidad educativa en el aprovechamiento de estos módulos? O por ahí, digamos, el tiempo de aprendizaje no está muy bien planificado. Por ahí tenía que ser, digamos, de otra manera. Pero eso tendrá que ser ya un análisis por parte, digamos, de los responsables del posgrado para ver si la dinámica que hemos emprendido a través de esta estructura es la más adecuada o no. Y si hablamos de la universidad estatal en el pregrado, miren, tenemos que preguntarnos cuánto es la inversión por cada estudiante que se hace. Les digo lo que yo conozco en la UMSA, a nivel general, ya, sin entrar a precisiones de carreras. Cada estudiante a la universidad o al Estado por mes le vale $500. Estamos hablando por mes. Y al año tenemos 12 meses. En un año, ¿cuánto le cuesta al Estado mantener a ese estudiante dentro de la universidad? Simplemente son $6,000. Y eso a veces no lo tomamos con mucha seriedad. Pensamos que el Estado tiene la obligación de admitirnos, digamos, a través de las universidades para alcanzar la educación superior. Pero ¿qué, digamos, de nosotros? ¿Cómo estamos administrando ese presupuesto que proviene, digamos, de nuestros impuestos? ¿Está muy bien invertido en esos estudiantes? Entonces, ahí muchas veces nos equivocamos. A veces solamente admitimos estudiantes para tener, digamos, una mayor presencia, para decir que nuestras carreras son grandes. La calidad no está en la masificación. La calidad está, digamos, en precisar de quiénes realmente son los más aptos para poder, digamos, entrar en este proceso del aprendizaje. Y la eficiencia terminada. Preguntarnos al final si realmente como institución hemos alcanzado esa formación de ese profesional. O es que el estudiante solamente ha vencido por vencer y al final no sabe ni lo que ha estudiado. Y eso nos pasa a diario, en todas las carreras. Hasta a mí me ha pasado eso. Cuando he terminado mi primera carrera, en el año 90, obviamente que tenía buenas calificaciones, ¿no?
siempre me reconocían eso mis docentes, termino y me pregunto, ¿qué sé hacer ahora? Entonces, para ese entonces, no había estas aclaraciones. Los docentes no conocían el perfil profesional. De repente las autoridades conocían de ese término de perfil profesional, pero el resto no. Y por eso también tenemos en muchos casos, ¿no? Terminan de egresar y luego se van a otra carrera. Entonces la primera, más o menos, se ha constituido en una base de preparación para encarar la nueva carrera que van a asumir. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En esto de querer alcanzar la calidad educativa. Luego hablamos de la eficacia. En este caso nos estaríamos refiriendo a la cobertura y a los niveles de aprendizaje. Y luego la relevancia. Entonces miren que para entrar a precisar esto de la calidad educativa, se toman en cuenta varios factores. En este caso, vamos a decir los resultados alcanzados, los procesos, cómo hemos encarado, y el impacto, ¿no? Y si hablamos de resultados, ¿qué nos dicen? Mide logros del sistema educativo. Y si hablamos de procesos, mide si está progresando, ¿no?, hacia la meta. Y si hablamos del impacto, mide cómo está un objetivo establecido. Entonces, yo creo que estos elementos que venimos mencionando nos van a permitir a nosotros, como docentes o como responsables o protagonistas de todo ese proceso de construcción de la educación, entrar a precisar, ¿no?, esos indicadores que nos van a permitir alcanzar la calidad educativa. Y hablar, digamos, de los tipos de indicadores educativos, vamos a, primeramente siempre, precisar si van a ser cuantitativos o cualitativos, para no entrar en esa mezcla. Ya lo que les decía, tomando en cuenta, digamos, el ejemplo que poníamos de la investigación al inicio de esta sesión. Generamos investigación con las fórmulas del cuantitativo, pero todo el contenido es cualitativo. Nos equivocamos. Trabajamos, ¿no?, con caminos totalmente, digamos, desconocidos. ¿Y quién es el responsable, digamos, de orientarnos en eso? Los tutores. Pero en muchos casos, los mismos tutores no entendemos esta lógica, esta precisión. Y hoy justamente yo discutía eso en mi facultad, porque el vicedecano es el que ahora aprueba esos perfiles. Y miren, en un proyecto de grado, manejando variables y manejando hipótesis. Y le llamo al postulante y le digo, si el docente ha revisado o el tutor ha revisado, me dice que sí. Entonces, lo que está haciendo esa persona en su calidad de tutor es que no se ha ubicado desde qué visión vamos a trabajar esa construcción del conocimiento a través de su investigación. Él lo único que posiblemente haya conocido es lo cuantitativo y en función de ella querer forzar. Es como si me dijeran cuánto yo quiero, digamos, o en qué porcentaje lo quiero a mi hijo mayor. Y yo no puedo afirmar alegremente, decir en un 66.8%. Eso no se mide. No hay, digamos, objetividad en eso. Eso de querer estimar o de valorar, digamos, el conocimiento es pues totalmente subjetivo. Podemos decir que una persona tiene, digamos, un mayor
grado de análisis en función, digamos, de su alimentación, en función de su conocimiento. Alimentación, digamos, me refiero al conocimiento. ¿Qué información hemos metido en nuestro cerebro? Y cómo esa información ahora nos permite, digamos, entrar a ese proceso del análisis y la reflexión. Entonces, hay que ir precisando eso, ¿no? ¿Cómo vamos a generar esos indicadores, ya sea para lo que va a ser lo cuantitativo o lo cualitativo? ¿Qué queremos valorar en cada uno de esos ámbitos? ¿Ya? Entonces, nos vamos a centrar siempre como los principales indicadores, ¿no?, en los resultados de aprendizaje. Y para ello, nos habremos valido de las diferentes técnicas en función de las características de la asignatura. Tendremos que precisar recursos económicos y humanos. ¿Cuál es, digamos, esa disposición que tiene la institución, ¿no? Si estamos hablando de las universidades estatales, ese presupuesto con el que contamos y si somos capaces o no de fortalecer la educación a través de esa inversión económica. ¿Y cuál es el capital humano? Me refiero a los docentes, ¿no? ¿Cuál es ese nivel de preparación que tienen? ¿Ya? ¿Cómo se está encarando la educación? Todos estamos inmiscuidos, digamos, bajo esa filosofía que tiene la institución, o es que a nuestra asignatura lo hemos convertido en una isla totalmente aparte. Y cuando la trabajamos de esa manera, pues no hay comunicación entre los demás colegas, entre los demás docentes. Ni siquiera damos a conocer cuáles son nuestros contenidos mínimos. Y es ahí donde viene la repetición de los temas. A veces uno por querer, digamos, constituirse en un liderazgo como docente, empieza, digamos, a picotear todo lo que el estudiante va a ir conociendo más adelante. Lo adelante ese proceso. Por eso es importante, digamos, entrar en ese proceso de diálogo, ¿no?, para uniformizar, homogenizar qué es lo que se va a llevar en cada asignatura y hasta dónde tenemos que ir alcanzando, para que no se genere, digamos, esa disparidad en lo que es llevar a cabo el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso vienen pues también las planificaciones, ¿no?, semestrales, esto de ir revisando nuestros contenidos para ver con qué tipo de estrategias vamos a encarar la educación. Y eso, como les digo, en muchos casos no se trabaja, se descuida bastante eso, ¿no? No tomamos conciencia los docentes. No olvidemos que el ejercicio de la docencia, cualquiera sea el nivel, tiene que ser con una alta responsabilidad. Y a veces al ejercicio de la docencia lo tomamos como un plus a nuestras actividades. Si yo me desempeño, digamos, en la administración pública, bienvenido sea. Y si voy a ejercer la docencia universitaria o la docencia en cualquier nivel, será pues para entregar esos conocimientos, de esas vivencias que yo tengo en la actividad diaria. Y no lo veré la docencia, digamos, como alguito más que me va a aportar en mis ingresos económicos. No lo veré a la docencia como algo, digamos, complementario a mis actividades, como un pasatiempo. La docencia universitaria se tiene que tomar con una alta responsabilidad. Es más, tendríamos que estar muy bien agradecidos con las universidades o con cualquier otra institución de habernos dado esa oportunidad de transmitir esos conocimientos, esas experiencias vividas como profesionales. Esas experiencias que vamos acumulando día tras día.
Y en función de ello tendremos que entender, digamos, cómo nuestros estudiantes van aprovechando toda esa entrega de conocimientos que vamos haciendo. Y es más, tendríamos que precisar incluso cuál es, digamos, el nivel de edades que tienen nuestros estudiantes. Si hablamos de la educación superior, ahí no hay pues esa limitante como en la educación regular, ¿no? Si nos vamos a la educación secundaria, todos los bachilleres, por ejemplo, los que están en la promoción, oscilarán pues entre una edad, digamos, de 17 años a 18. De repente, alguno que otro, digamos, de 16. Pero esa es la edad. En cambio, en la universidad puedo tener estudiantes de 17 años como también estudiantes de 90 años. Voy a manejar, digamos, la misma estrategia. Ahí ya tendré que entrar, digamos, a preguntarme cuál es, digamos, ahora la estrategia que voy a buscar como alternativa de solución frente a eso. Entonces, eso por favor vamos a cuidar siempre, ¿no? En función de los rendimientos. Obviamente, digamos que las personas mayores que ingresamos a hacer una segunda carrera universitaria, tenemos pues mayor capacidad, digamos, de visualizar ese proceso de enseñanza que nos están dando. Y a veces los jovencitos que recién han salido de colegio y entran a hacer la carrera universitaria, se ven muchas veces limitados, coartados, digamos, por ese desarrollo que tienen sus otros compañeros de mayor edad. Entonces, por eso la importancia siempre de conocer el contexto. ¿Cómo vamos a encarar este proceso de la formación académica? ¿No ve? Entonces, yo creo que esas cosas nos van a dar, digamos, ya mayores luces para poder encarar la educación mucho más adelante. En función de ello, vamos a poder incluso precisar el contexto pedagógico, lo que les decía, la organización académica. Y les vuelvo a recalcar, no es lo mismo enseñar en la universidad A que en la universidad B. Cambia totalmente. No es lo mismo enseñar en una universidad estatal que en una universidad privada. Las exigencias académicas, administrativas, cambian totalmente. Tendremos que precisar en función de lo que queremos alcanzar nosotros, incluso las horas. ¿Cuántas horas le vamos a destinar a lo que va a ser el conocimiento teórico? ¿Cuántas horas para el conocimiento práctico? Entonces, mire, todos estos elementos nos va a permitir a nosotros como docentes tener una mejor organización. Solamente producto de esto vamos a nosotros poder aportar a lo que es el logro de las competencias educativas. Y a través de una buena gestión de la calidad, vamos a poder entrar a esa buena planificación de todas nuestras actividades. Para eso hacemos la planificación. Y los que trabajan con la educación primaria, secundaria, trabajan, digamos, de esa manera, ¿no? Bien planificados. Yo creo que el responsable, el director de esa unidad educativa, les va exigiendo, digamos, a diario. ¿Qué va a hacer, digamos, desde el momento del ingreso al aula y cómo lo va a terminar todo eso? ¿Y eso debíamos hacerlo nosotros en la educación superior? Claro que sí. Para eso está la planificación de clase, la planificación de aula. Pero en la educación superior, en algunos casos, evadimos todo eso, ¿no? Yo he conocido muchos casos donde el docente entraba y decía, este es el libro que vamos a estudiar. Y listo. Y algunas veces cuando el docente llegaba al aula y decía,
¿En qué estábamos? ¿Qué tenemos que hablar? Y en función de lo que los chicos planteaban, obviamente, el docente hacía una improvisación. No había planificación. O en otros casos, si bien presentamos estas planificaciones a la autoridad que es el director de carrera, pero tampoco la cumplimos. En la misma Universidad Mayor de San Andrés, que nos jactamos de ser la mejor universidad de Bolivia, muchos docentes se han aparecido en el aula 1 o 2 veces al año. Solo mandaban mensajes con los auxiliares. ¿Y de qué calidad podemos hablar si estamos trabajando de esa manera? ¿Dónde está esa responsabilidad de la que hablamos? Entonces ahí, quienes son, digamos, los directos responsables de esto, los directores de carrera, que no hacen ese control preciso. Por ello les decía en las primeras clases, ¿qué hacen las autoridades académicas? Han distraído la atención en cuestiones políticas y no en buscar la excelencia, la calidad de la enseñanza. Ahí nos hemos aplazado, quienes ejercemos estos cargos de responsabilidad académica. Muchos solamente hemos entrado a ser administradores, olvidándonos de lo que tenemos que hacer, gestión educativa. Entonces, esas deficiencias debilitan pues a una carrera. Y ahí ya no hay, digamos, el rendimiento académico que nosotros esperábamos. Y eso me preguntaba en algunas carreras. ¿Realmente hemos formado a nuestros profesionales como debería de ser, como hemos planificado? En algunos casos no. El estudiante también ha venido con otra visión, de solamente buscar la titulación. Miren, acá les he metido el dominio del inglés o de cualquier otro idioma extranjero para mejorar, digamos, esto de la calidad educativa. ¿Será importante esto? ¿O es que nos vamos a quedar nomás en el discurso de nuestras autoridades políticas que dicen educación descolonizadora, ¿no? Primero aprendamos el aymar, el quechua, nuestras lenguas originarias, para después decir, prestarle importancia a esto. Miren que la mayor cantidad de conocimiento científico, académico, teórico que se va produciendo en el mundo está pues plasmado en el inglés. El inglés se ha constituido como una llave que nos abre, digamos, paso a todo. Así nomás es. Y si estamos en este nivel del doctorado, en muchas universidades no te preguntan si sabes o no sabes el inglés. Te dan nomás, digamos, el material literario, te dicen, estos son los materiales. Pero doctor o magíster está en inglés. Y nos dicen, se supone que tienen que saber para este nivel de educación. Y muchas veces nos tropezamos con eso. A mí mismo me pasa eso. Conozco, digamos, este idioma, sí, pero medianamente. Y tengo que recurrir a mis hijos para que me puedan, digamos, hacer esa lectura y traducirlo. Y muchas veces por no saber este idioma, nos truncamos en nuestro proceso de formación. En el año 2010 había una beca para irse a los Estados Unidos para hacer un postdoctorado.
yo cumplo con todas las exigencias, me llaman para decirme que estaba aceptado, ya me hacen la entrevista y me dicen, ¿sabe qué, señor? Usted mañana se presente en la embajada americana para rendir su examen del TOEFL 2. Listo, con eso me han dicho todo. He tenido que abandonar en silencio, porque yo no tengo, digamos, ese conocimiento que te exigen, digamos, de este nivel del inglés. Entonces, si hablamos de calidad educativa, tenemos que nomás, pues, aceptar, digamos, estos idiomas extranjeros para poder, digamos, tener el acceso al conocimiento que se publica generalmente en este idioma. Y a esa información es a la que no accedemos, pues, por ese desconocimiento. O a veces solamente nos vamos en institución por la estructura física que nos presenta, sin ver, digamos, cuál es esa fortaleza que tiene en cuanto a los recursos humanos, ¿no? De sus docentes, de sus profesionales. Ahora, obviamente que la infraestructura es una parte, digamos, que va a constituir alcanzar la calidad educativa. Hay instituciones o algunos centros de formación, digamos, en la educación superior, que lo han adecuado bastante bien, digamos, para ese proceso de aprendizaje en esa área en la que están formando. Pero en otros casos llegamos a una total improvisación. Hablamos de calidad y resulta que estamos pasando en ciertos galpones improvisados, totalmente óbricos, sin pensar, digamos, en esa esencia de que estamos formando seres humanos y que necesitamos brindarle, digamos, la mayor comodidad posible. Por eso les digo, a veces solamente pensamos en masificarnos. Si la universidad A tiene 80,000 estudiantes, yo en el transcurso de los 3 años tengo que alcanzar, digamos, a la misma cantidad. Pero estamos en condiciones de aceptar a más gente, de aperturar más carreras. Acá no se trata solamente de pedir más presupuesto. Acá de lo que se trata es de construir un buen escenario, de construir una buena carrera con una buena estructura curricular. Y esto de la calidad educativa no se trata, digamos, de someter a nuestros docentes a constantes cursos. Y eso es lo que veo con mucha pena en alguna universidad. El director necesita plata o el decano necesita plata. Organiza seminarios. Todos los docentes están obligados y les dan hasta 5 tickets. Tiene que responder 500 bolivianos. Así haya asistido, haya vendido o no, digamos, esos tickets para poder participar de esos cursos. Lo único que les interesa es plata. Y a veces uno va, digamos, por obligación. Para que le sigan invitando, pues tiene que asistir a todos esos cursos. Pero hay ese verdadero proceso de formación, de complementación. Muchas veces no. Entonces, como les digo, solamente a veces se busca la certificación, sin importar si realmente se ha aportado o no a ese proceso de cualificación de nuestros docentes, de nuestros estudiantes. Por eso es que para alcanzar esto de la calidad, de mejorar en nuestras carreras, vamos a pensar siempre primero en nuestros estudiantes. Si no hubieran estudiantes, no hubiéramos docentes. No existiría, digamos, la universidad o la institución. En lo que menos pensamos es pues en los estudiantes. Pensamos muchas veces solamente
desde nuestros intereses personales. ¿Cómo me mantengo dentro de esa asignatura? Aquí hay que trabajar, digamos, todo en función del estudiante. Luego trabajaremos en visión del fortalecimiento del docente. Luego en los administrativos, porque es una parte fundamental, digamos, para que alcancemos esto de la calidad. Si tenemos mal apoyo administrativo, olvídense, puede haber, digamos, buena predisposición de una autoridad, pero la parte operativa va a fallar. Y luego en las autoridades. ¿Cuál debe ser esa responsabilidad que van a asumir las autoridades? ¿Cómo van a encarar, digamos, esto de la gestión, de la calidad de la educación? Bastará con que trabajemos las 40 semanas, si es una carrera anualizada, o las 20 semanas, que es para las carreras semestrales. Ahora, de esas 20 semanas, digamos, en lo semestral, muchas veces llegamos a pasar solo 10, 8 semanas de clases, por todas esas complicaciones que existen en la burocracia universitaria. Por más que sean anualizadas, en algunas carreras, en las universidades, empiezan en marzo y terminan en octubre. A mediados de octubre ya han terminado. ¿Cuánto tiempo han trabajado? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 8 meses. 2 meses no han trabajado. Cuando nos dicen, según los reglamentos, que en las carreras anualizadas debíamos trabajar 10 meses, 40 semanas. Y eso no se cumple. Y es más, deberíamos de estar siempre trabajando en función de lo que hacen las otras instituciones de educación superior, que también ofrecen lo que nosotros formamos, para ver qué políticas han implementado, qué tipo de producción han generado a través de sus estudiantes, a través de sus docentes. No basta con que para alcanzar la calidad educativa hayamos creado ciertas instancias, sociedad científica de estudiantes, no sé, pues de tal carrera. Y a veces eso lo manejamos solo como bandera. O en muchos casos, para querernos mostrar de que tenemos calidad educativa, decimos que los estudiantes tienen que elaborar sus artículos científicos. De acuerdo. Para eso, la carrera o las autoridades tienen que prepararlos. ¿Y qué es lo que encontramos en esa producción? Plagios. De la misma manera se les pide a los docentes producción intelectual. Van a publicar artículos. Lo único que estamos haciendo es de querer imprimir un documento y mostrarlo eso como bandera, sin importar su contenido. Y en eso estoy batallando yo durante estas 2 últimas semanas, que esos artículos que han producido docentes de una determinada carrera tienen 60% de plagio. Lo mínimo es 40% de plagio. Entonces no podemos hablar de calidad educativa si nuestros trabajos no reúnen las condiciones mínimas. Ahora, cuando les decimos se les va a devolver, porque se ha detectado eso, dicen, ah, no, nosotros como carrera nos vamos a publicar. Vamos a conformar una comisión que va a publicar eso. Acá no se trata solamente de publicar. Acá de lo que se trata es de aportar con algo.
Y por eso es que en muchos casos nos piden publicaciones en revistas indexadas, donde te revisen los pares académicos, los entendidos, digamos, en ese rubro. Y si reunimos las condiciones, pues no los publican. Y cuando publicamos en esas revistas indexadas, nos da pues hasta una mayor jerarquía a nosotros. Es una gran motivación, digamos, cuando te seleccionan tus artículos. ¿No ve? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Y no solamente por el mero cumplimiento que tenemos que tener de estas exigencias que nos piden nuestras instituciones. Por eso es que la calidad lo vamos a entender siempre como eficiencia, relevancia, como de proceso y de proceso continuo. Lo que decían en la primera sesión, las carreras nos hemos preocupado en algunas universidades de solamente entrar a la autoevaluación a través de un maquillaje, a través de una simulación, haciendo creer lo que no somos. Esto tiene que ser continuo, la búsqueda de las mejoras, pero las mejoras académicas. Y a veces también las autoridades nos equivocamos. Solamente nos preocupamos de la parte de la infraestructura. ¿Y qué, digamos, de los recursos humanos? ¿Qué de los docentes? Para que una institución sea reconocida, necesitamos fortalecer a nuestros docentes. Y eso debería de ser, digamos, algo bien planificado. Y no verlo, como les decía, como una especie de negocio. Sino cómo potenciamos a nuestros docentes en algunas áreas. ¿No ven? Entonces, eso por favor lo vamos a ir siempre trabajando muy bien. Y lo que tenemos que buscar a través de esto de la calidad educativa que vamos a constituirlo al interior de nuestras carreras es el impacto en la sociedad. ¿Quién nos tiene que decir si como institución de educación superior servimos o no? La sociedad. Los que van a incorporar a nuestros profesionales dentro de sus instituciones. Ellos son los que nos tienen que decir si realmente como universidad hemos cumplido o no, si estamos formando o no buenos profesionales. Y no basta con que nosotros entreguemos un título a nuestros estudiantes y querer justificar con eso de que hemos sido altamente eficientes en la formación académica. Y por eso es que las universidades deberían de estar preguntando constantemente a la sociedad y a todas esas instituciones que llegan a absorber a nuestros titulados para ver cuál es el desempeño. Si lo que el Estado nos asigna como presupuesto para que funcionemos, lo estamos utilizando de la manera más óptima o no. Si estamos haciendo una buena inversión de estos recursos en la educación. ¿En qué estamos aportando? ¿Cuál es, digamos, ese proceso de la cualificación? ¿Cómo estos nuestros docentes ahora se proyectan, digamos, hacia afuera? Hay ese reconocimiento. Existe, digamos, esa posibilidad de que la sociedad puede en algún momento plantear sus necesidades y en función de ella nosotros ir mejorando nuestra estructura curricular. Entonces miren que son cosas bien fundamentales, ¿no? Del cómo vamos a alcanzar esto de la calidad educativa. Entonces, para lograr la calidad educativa no basta, digamos, con que agarremos un modelo
Y en función de ello, cumplamos con todas esas exigencias y ya nos consideremos que somos altamente eficientes nosotros. Y a veces, como autoridades, solamente nosotros queremos lograr la autoevaluación, mirarnos al espejo, el estado en el que estamos en la actualidad. Y con eso creemos que ya hemos superado todo, hemos logrado todo. Cuando ese es un arranque, para que después de un cierto tiempo, no mayor a 2 años, entremos a otro proceso, pero que sea real. Ese proceso que se llama la evaluación externa. Que hayamos podido crecer académicamente, administrativamente, ¿no? Pedagógicamente, en todo. Y que no sea tampoco solamente ese segundo peldaño que vamos a alcanzar, solo el mero cumplimiento de ciertas cosas. Y que pasado ese proceso, nos olvidemos totalmente de lo que hemos venido planteando, de lo que supuestamente hemos alcanzado para el logro de la calidad educativa. Entonces, miren que son bastantes los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para esto de ir construyendo la calidad educativa. Y acá la mayoría de los entendidos, quienes trabajan sobre la calidad educativa, nos plantean 5 categorías. ¿Y cuáles son esas? El contexto demográfico, social y económico. Decimos contexto demográfico con el tipo de población con el que vamos a interactuar. ¿Y a dónde corresponde esa institución? ¿A qué contexto geográfico? Ya, por eso les decía, no es lo mismo enseñar en la universidad A que en la universidad B. Cambia la esencia, ¿no? Tenemos que conocer esa filosofía que tiene esa universidad. Tenemos que conocer cuáles son sus políticas. Y no basta con que nosotros traslademos nuestra planificación que lo hemos hecho para la universidad A para quererlo, digamos, replicar en la otra, pensando que tenemos que entregar lo mismo, como una calca. No se trata de eso. Y en función de nuestros recursos que lo manejamos para nuestro funcionamiento, vamos a precisar pues nuestras características generales que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Las características técnicas, para que en función de eso fortalezcamos nuestros recursos humanos. Vamos a pensar siempre, digamos, para alcanzar la calidad educativa, en fortalecer a nuestros docentes. Porque en función de ese fortalecimiento, es que vamos a demostrar como institución que estamos muy bien preparados, que podemos responder a ese tipo de educación que nos pide la sociedad. ¿No ve? ¿Cuál va a ser el impacto de esa educación? Y que no nos digan que la universidad X o Y no ha formado buenos profesionales. Porque esa imagen que nos vamos creando, a la larga puede ser muy dañino para nuestros profesionales. Y en algún momento se ha dado esa discriminación. ¿No? Nos restringen, digamos, a quienes nos hemos formado en esa universidad X o Y para el ejercicio de la profesión. Entonces, por eso es importante cuidar, digamos, esto de la imagen institucional, cuidar siempre la calidad de la educación. Tenemos que hablar siempre muy bien de lo que va a ser la estructuración curricular. Y eso lo tenemos que ir revisando cada año, cada inicio de gestión y hacer una
evaluación de todo ese proceso que hemos desarrollado a la finalización de todo esto. Por eso también existen, digamos, organizaciones a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y a nivel nacional para poder entrar, digamos, en este proceso de diálogo, de cómo estamos encarando la calidad de la educación en las diferentes carreras. Y si las autoridades participan de eso, de esos encuentros, pues eso lo tienen que plasmar en sus facultades, en sus carreras. Solamente producto de estos encuentros es que podemos conocer nosotros qué están haciendo las demás otras universidades. ¿Qué direccionamiento le están dando a la educación? ¿Cómo están evaluando en estos tiempos, digamos, de la pandemia? ¿Cómo han encarado la educación, digamos, a través de lo virtual? ¿Qué recursos han generado? ¿Qué estrategias? ¿Qué tipo de nuevos modelos pedagógicos han creado en función de esto para responder de una manera inmediata, digamos, a esta crisis que hemos vivido en la educación en la gestión 2020? Solamente a partir de eso vamos a poder nosotros a tener una mejor precisión. Ajá. Vamos a apagar siempre nuestros micrófonos, por favor. Compañero Armando Ventura, gracias. Entonces, miren, los indicadores básicos generales en la educación superior. Total de matriculados, la matriculación por carreras, porcentaje de nuevos estudiantes que van a ingresar, el gasto público que se hace, o sea que la inversión que se destina a cada estudiante según las carreras, porque en otras carreras les decía, no solamente son $500, son $2,000 por mes, $2,500. Y de eso tenemos que estar bien conscientes, ¿no? El porcentaje de docentes con posgrados, los niveles de acreditación nacional e internacional, número de estudiantes por docente, las tasas de repetición por grados, ¿no? Los coeficientes de la eficacia y el porcentaje de estudiantes que alcanzan a aprobar un nivel. Todo esto nos tendría que dar una radiografía de nuestras instituciones, de nuestras carreras. Y en función de ello, inclusive vamos a regular esto de la admisión y vamos a tener mejores proyecciones para la titulación. Y eso es lo que debíamos hacer, un seguimiento constante de todo esto. Concientizar, digamos, de estos procesos que se va generando en la educación superior, ¿no? Para la consolidación de lo que es el alcanzar la calidad educativa. Obviamente que hay dificultades para alcanzar, digamos, esto de la calidad educativa. Y eso puede deberse a problemas internos, a la poca disponibilidad administrativa, al poco presupuesto o la desconcentración académica. Esa desconcentración académica que muchas veces lo hacemos solamente para tener presencia en otros lugares y no, digamos, para realmente aportar con la formación de profesionales. O los problemas internos, que muchas veces, cuando no tenemos nuestras autoridades legalmente constituidas y nos manejamos con interinatos, no hay, pues perdemos el horizonte. Las autoridades interinas lo único que hacemos es cumplir, digamos, lo que viene de rutina. No hay proyecciones. No hay un plan que cumplir. Si nos inventamos un plan para esos 89 días,
no va a ser, pues, digamos, algo que pueda aportar a esa planificación, digamos, de mediano plazo. En la UNSA tenemos en una facultad que ya van como 3 años y más que no pueden, digamos, constituir sus autoridades. Por esas peleas internas que tenemos entre docentes, por esos intereses generados en la parte estudiantil. Y lo mismo pasa en nuestras universidades. No hay autoridades. ¿Quiénes asumen? Como directores, los decanos. El decano tiene que trabajar en otras cosas, no puede estar administrando una carrera. El decano, por ser la máxima autoridad, la MAE, tiene que hacer otro tipo de gestiones. Y estar queriendo, digamos, responsabilizarse de una carrera para acaparar, digamos, esos espacios de poder, ahí en vez de beneficiar, estamos perjudicando. Y eso lo conocemos. Lo vivimos eso en nuestras universidades. Y por eso es bien importante ajustarnos a esos indicadores. Por eso les decía, hay organizaciones ya a nivel Latinoamérica y el Caribe, donde vamos generando estas planificaciones a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Es ahí donde planteamos cuáles son nuestras perspectivas. Y las otras universidades, obviamente, nos van dando insumos. Solamente producto de ese diálogo entre universidades, vamos a poder aportar a alcanzar la calidad educativa. Yo he tenido la oportunidad de participar en México, en Chiapas, ¿no? Sobre lo que implicaba, digamos, mi carrera. Y hemos discutido justamente estos aspectos. Cómo aportar, digamos, desde esa unificación que se ha tenido de las universidades al crecimiento de nuestras carreras. Y eso debería de hacerse cada año, promovida por las distintas universidades. Hablar de lo académico, de cómo alcanzar esas mejoras. Pero como les digo, en muchos casos, más nos centramos en las acciones políticas que en lo académico. Pensamos más en nuestros intereses como docentes que antes que pensar en el interés de los estudiantes. El estudiante es nuestra primera preocupación. Les decía, si no hubiera estudiantes, no habría pues nada. Por eso la importancia, digamos, de generar estos indicadores para tener un buen impacto social, para poder aportar, digamos, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué estamos haciendo como instituciones de educación superior? El Estado nos pregunta a las universidades para la solución de los problemas que emergen en la sociedad. Las gobernaciones tocan las puertas de la universidad o las alcaldías, ¿no? En algunos casos, algunas carreras sí van a tocar las puertas de los municipios. Trabajamos de esa manera. Pero son, digamos, iniciativas casi particulares de algunas autoridades. Por eso es que ahora tenemos presencia de nuestros estudiantes en los diferentes departamentos, a través de los famosos trabajos dirigidos. ¿Aportamos con algo? Sí. Miren que el elaborar un proyecto
para un municipio les puede costar la consultoría, digamos, no sé, pues unos $20,000. Pero con que nosotros mandemos a nuestros egresados, le estamos ahorrando a esos municipios ese gasto de los $20,000. Estamos ya aportando, retribuyendo todo ese financiamiento que nos dan producto, digamos, del aporte de todos nosotros como ciudadanos, ¿no ve? Entonces, ahora hay que construir el conocimiento, hay que aportar, digamos, a ese desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo aportamos? Con la investigación, con ese proceso de cualificación del docente en su área. Necesitamos generar más investigadores, pero que sean reales. Y no vista la investigación como un espacio, digamos, de acaparar algunas horas más. Yo he conocido algunos institutos de investigación, ¿no?, donde nos jactamos de ser docentes, investigadores, pues resulta que no hacemos nada de investigación. Así nomás nos movemos nosotros. Entonces, esas cosas las tenemos que cambiar. Tenemos que proyectarnos siempre para alcanzar esto de la calidad total en la educación. Deberíamos de estar en esa búsqueda constante de esas alternativas. Y en esa parte, las universidades privadas no se han tomado la delantera. No todas, algunas. Han tenido una buena base en su estructuración. ¿Han fortalecido a sus docentes? Sí. Los han obligado a fortalecerse, a entender algo. Y en función de eso, exigirles para alcanzar esto de la calidad educativa. ¿Has visto el foro? No, Compañero Antonio Bustillos, ¿podría apagar su micrófono? Eso es lo de malo, ¿no? A veces ingresamos y nos descuidamos, ¿no?, de apagar nuestros micrófonos, nuestras cámaras. Ahora nos preguntaremos en función de todo esto, ¿qué es calidad? Habíamos venido precisando que este término no es propiamente de la educación, sino que esto viene, digamos, del ámbito de la producción. Entonces, resumiendo, podríamos decir, ¿no?, que la calidad es algo que va a satisfacer una necesidad, en este caso, de nuestros estudiantes. La calidad es el resultado de un proceso de gestión integral. ¿Quién es el responsable de eso? Las autoridades. En este caso, ¿qué estamos produciendo? Conocimiento, educación. Entonces, por eso es que tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad todo esto. Y también tendríamos que preguntarnos, ¿qué no es calidad? Porque a veces a todo le llamamos calidad. No es todo lo que hacemos. Y no es tan cierto eso. Tenemos que cumplir ciertas exigencias. Tenemos que centrarnos en algo. Y eso es bien fundamental. ¿Ya? Entonces, la calidad educativa implica planear, hacer, verificar y actuar. Tenemos que movernos en función de ello. Tenemos que orientar las nuevas políticas académicas que vamos a asumir. Obviamente, de todo esto tenemos que rendir cuentas, pues.
Y eso se hace, digamos, a la finalización de la gestión. Y en función de esa evaluación que hagamos o de esa valoración, vamos a buscar siempre las mejoras. Y no caer en esas falsas creencias de lo que supuestamente va a implicar alcanzar la calidad educativa. Tenemos que estar bien conscientes en qué nos vamos a valer para alcanzar esto de la calidad educativa. En la mejora de la estructura curricular, vamos a fortalecer a los docentes, vamos a generar nuevas estrategias. ¿Qué vamos a hacer? O solamente vamos a entrar en la evaluación docente para decir que aquel que tenga, digamos, mayor cantidad de certificaciones es el mejor. Y las certificaciones no siempre son, digamos, el fiel reflejo de lo que muchas veces pregonamos ser. ¿Ya? Entonces, para mejorar estos procesos de la calidad, nos vamos a centrar siempre en la generación de ideas, en cómo entramos a ese proceso de la ideación, cómo lo vamos a realizar, cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a mejorar. Y eso se resume solamente en querer construir una nueva alternativa de lo que es la educación y no repetir lo que hemos hecho en este año para la gestión 2022, sino estar siempre en esa búsqueda constante, en esa transformación. Y es ahí donde nuestros estudiantes también nos van a hacer esa valoración. Si repetimos lo mismo o si hemos innovado, ellos están casi constantemente, digamos, haciéndonos ese seguimiento. Por eso, digamos, la importancia de la planificación de la educación. Hacer una valoración de parte de nosotros del cómo hemos llevado a cabo todo este proceso educativo, en qué hemos fallado y en qué podríamos mejorar para la próxima gestión, sabiendo que vamos a repetir lo mismo. Y miren que para mover esta dinámica, en algunas facultades, lo que hemos hecho en la UNSA es de trabajar con las materias verticales. Para darles un ejemplo, más o menos, para que me entiendan. Si en el primer año se lleva matemática 1, en el segundo año tendrían que llevar matemática 2, por decirles. En el tercer año, matemática 3. En el cuarto año, matemática 4. No es real eso, pero para que me entiendan, por favor. ¿Ya? Cuando decimos materias verticales, se supone que para matemática 1 tenemos un docente, para el 2 otro, para el 3 otro, para el 4 otro. Lo que tienen que hacer estos docentes es, el docente que en esta gestión 2021 ha dictado matemática 1, al año dictará matemática 2. Al otro año dictará matemática 3 y en el próximo matemática 4. Eso no significa que le acompañe al estudiante en el primero, segundo, tercer y cuarto año. ¿Puede ser entendida de esa manera? Sí, pero lo que se busca es que el docente, al moverse de matemática 1 y en la próxima de matemática 2, es que le estamos exigiendo una actualización, que conozca, digamos, cuál es esa proyección del conocimiento que tiene que tener el estudiante. Porque ahora que somos titulares nosotros en una asignatura, desde el momento que nos hemos titularizado, no hemos vuelto a revisar nada más. Con ese conocimiento con el que me he titularizado, digamos, en un momento determinado, voy a llegar, digamos, hasta el momento de mi jubilación. Entonces, cuando hay estas dinámicas de movimiento, indirectamente estamos exigiendo la actualización docente. Por eso, digamos, la importancia de generar esas dinámicas.
esas planificaciones estratégicas, tomando en cuenta la situación, los recursos, los responsables, los objetivos, las tácticas y el tiempo. De cómo planificar lo que les decía hace un momento, ¿no? De cómo realizar, de cómo evaluar, de cómo alcanzar esas mejoras. Todo ello nos lleva solamente a entender el mejoramiento de la educación. Y eso es lo que debíamos hacer cada año. Para eso tenemos esas etapas que se llaman de planificación, de evaluación. Entrar en ese diálogo con los docentes de otras asignaturas. Por ahí me estoy equivocando. Por ahí mi asignatura es solamente una isla totalmente aislada. Por ahí es mi propio gueto, que nadie más quiero que conozca. Y si hay una buena armonía institucional, pues vamos a tener, digamos, ese diálogo con los demás colegas. Es más, vamos a poder mostrar lo que nosotros hacemos ante las otras carreras de otras universidades. Y solamente en función de ello haremos pues esa evaluación de la calidad del sistema educativo que nosotros hemos implementado. Y nos constituiremos en algún momento en ejemplo. Eso es lo que se quiere. Bien, compañeros, yo les dejaría, digamos, a que puedan ustedes ir revisando las demás diapositivas, que son solamente ya complementos sobre lo que implica, digamos, esto de ir trabajando la visualización del logro de la calidad educativa, ¿ya? Entonces, ahí les coloco, digamos, todo, y esto está también relacionado con lo que va a ser el trabajo que van a desarrollar a través de la participación en los foros y las 4 tareas que van a desarrollar y la tarea final. Una aclaración. Yo me he confundido en la literatura que debían utilizar, creo que para el trabajo 1 y el 4. Ya lo he modificado y les voy a pasar, por favor, al grupo para que lo puedan ya ir revisando e ir haciendo los trabajos como corresponde, ¿no? A partir de ahora, en el transcurso de las 2 semanas que todavía nos restan. No hay, digamos, exámenes, por si acaso, solamente es la entrega de los trabajos en los tiempos establecidos, ¿no? Por favor, den cumplimiento a esas fechas que están ya precisadas para que no tengamos problemas posteriores. Si en algún caso no pudiéramos cumplir por alguna situación de la vida, por ahí alguien, digamos, se ausenta, por ahí se enferma, ojalá no se dé esa situación, pero puede ser, digamos, que se presente cualquier inconveniente y no podamos cumplir con esas fechas. Entonces, por favor, me avisan con anticipación, ¿no? Para que yo pueda tomar los recaudos necesarios y ver, digamos, la alternativa de poder subsanar ya esa tarea que por alguna situación no pudiera entregarse en la fecha establecida. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, tienen las lecturas de apoyo para cada actividad y por favor, les vuelvo a recalcar, participen siempre de los foros. Entonces, a la culminación de las 2 semanas que nos restan, ustedes ya van a tener sus evaluaciones. Eso sí, no les vamos a demorar, ya lo vamos a hacer de una manera bastante rápida. No sé si alguien quiere hacer, digamos, una complementación sobre lo que hemos venido reflexionando. Lo destinaremos estos últimos 5 minutos a la participación de ustedes. Perdón, doctor, buenas noches. Le habla Buenas Jimena noches. Torres. Adelante, En realidad, licenciada Torres. quería mencionarle las tareas que usted nos ha asignado no son 4, son 2. Tenemos solo 2 tareas en la plataforma, más obviamente la participación en 5 preguntas de foro y el trabajo final. ¿Qué ha pasado con el resto? No han colocado. Entonces, déjenme eso revisar con el doctor Callata. Ya, entonces, en función de eso, entonces les voy a mandar otra vez.
No, incluso en el cronograma que usted nos mandó está así, por Bien. eso no nos llamó la atención, digamos, ¿no? El hecho de que no hayan más, porque en su cronograma están como 2 tareas, trabajo final y preguntas de foro. No sé, o sea, eso por favor yo quisiera que nos Ya, aclare. muy bien. Perfecto. ¿Ya? Entonces yo lo voy a revisar y les mando hasta el día de mañana, por favor. Muy bien, doctor, gracias. Muy bien. Gracias a usted por haber revisado. ¿Alguna otra complementación, compañeros? Bien, si no hubiera más participación, con el compromiso de que el día de mañana les estaría pasando al grupo las actividades que vamos a desarrollar. Posiblemente hayamos tenido una confusión, pero la totalidad de los trabajos tiene que sumar al 100% de la calificación. Les quedo muy agradecidos por haber sido parte de la asistencia de estas 4 sesiones que hemos tenido. Y pues les reitero nuevamente mis felicitaciones por esta dedicación que le están haciendo a la formación del doctorado. Eso significa que nuestros recursos humanos sí se están preocupando por tener esa formación posgradual, de tener, digamos, esa complementariedad en el ámbito de la educación o en el área de las ciencias exactas o tecnológicas. Entonces eso va en beneficio directo de nuestros estudiantes, ¿no? Cualquiera sea el nivel de la educación. Nuevamente, muchas gracias por haber sido parte de este módulo y será pues hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, doctor, a usted por sus conocimientos impartidos. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego.